pueblo de Dios tiene una experiencia que gira alrededor del establecimiento del santuario. Desde ese momento histórico cuando están en las faldas de el monte de Sión y allí recibe las instrucciones Moisés: me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Este sentimiento de pertenencia, esta certeza de un Dios que los acompaña constantemente, habrá de seguir creciendo, y cuando llegamos a la dinastía de David, entonces encontramos el deseo ardiente de ese rey de establecer un lugar fijo para el arca de Dios. Es con Salomón que habrá de erigirse ese famoso y majestuoso templo de Salomón, que todavía arranca pensamientos de nostalgia en aquellos que siguen la historia del pueblo de Dios. Más adelante, este templo ha de ser destruido y son los deportados que regresan a Jerusalén los que poco a poco irán levantando las ruinas destruidas del templo de Jerusalén y las murallas de la ciudad. Y no será hasta el tiempo ya del Imperio Romano, prácticamente en días de Jesús, que finalmente ese lugar vuelve a tener un aire de orgullo y de sentimiento de satisfacción en el pueblo de Israel, con el templo otra vez levantado bajo el Imperio Romano. Con esto en mente, quiero que me acompañes a un episodio al final del ministerio de Jesús y que registra Mateo en el capítulo 24. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Qué interesante es que Jesús escoge estas palabras para hablar de ese elemento estructural que era el centro de la vida religiosa y el orgullo del pueblo de Israel. Y en ese contexto, entonces, empiezan a caminar hacia el Monte de los Olivos. Me imagino cuando llegaron a su lugar acostumbrado de reunión, quiero pensar que era la tarde, que los rayos del sol caían sobre las paredes y cúpulas del templo, y los discípulos trataban de asimilar esas palabras de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces hacen la famosa pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Sí, no hay otra manera para un judío, para un israelita, de ver la destrucción del templo como el fin del mundo. Así que aprovechan el momento y le preguntan a Jesús: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les contesta: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Les dice además: se levantarán falsos profetas. El contexto o el tema de esta conversación son los eventos finales de la historia del mundo. Y Jesús anticipa que habrá falsos cristos y falsos profetas, y que es importante que no seamos engañados.
Por lo tanto, la pregunta obligada no es si habrá profetas en el tiempo del fin, porque sería ilógico que Jesús hablara de falsos profetas si no hubiese profetas verdaderos. Simple y sencillamente diría, la profecía no existe más. No hay necesidad de que se preocupen por los profetas. Estudien a los profetas que ya han pasado, porque no hay más. Pero no, Jesús dice, habrá falsos cristos y habrá falsos profetas. Y el propósito central de Jesús en su advertencia sobre el fin del mundo es: mira que nadie te engañe. Definitivamente una de las tareas más complicadas para el cristiano de hoy en día es poder distinguir un profeta falso de uno verdadero. Eso será algo de lo que estaremos analizando en el próximo episodio. Hoy solo quiero dejar claro que mismo Jesús establece que la profecía y los profetas continuarían hasta el tiempo del fin. De otra manera, su advertencia de estar atento contra los falsos profetas no tendría ningún sentido. Hoy tú y yo no tenemos la menor duda de que el fin se acerca, de que los días finales de la historia de este mundo han llegado y que la palabra profética más segura es la guía, es el fundamento para estar alerta acerca de los engaños de Satanás. Es imprescindible que nosotros entendamos que la profecía no puede ser divorciada de la experiencia cristiana ni de los eventos del fin. Por lo tanto, Dios seguirá hablando a su pueblo a través de sus siervos, los profetas. Y hoy tenemos la tarea para la cual necesitamos la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios para poder distinguir los falsos profetas de los verdaderos. Te invito a que sigas con nosotros para que puedas identificar cuando alguien habla en nombre de Dios y cuando alguien está hablando de sí mismo. Que Dios te bendiga. Te espero en la próxima edición.